Jorge es licenciado en Informática, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. Es miembro del Laboratorio de Computación Científica, es estudiante de doctorado, trabaja en la predicción de la variabilidad de la ionosfera mediante el uso de Machine Learning. Forma parte del equipo de desarrollo del sitio Tucumán Space Weather Center, y lo que nos va a presentar es un artículo que se titula Data Science for Space Weather Services in Argentina, y es en coautoría con Torres Peralta, Molina, Gómez, Paz, Delorme, Dalara, Amaya y Cortés. Perdón, estaba leyendo de la misma transparencia. Jorge, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Axel. ¿Se ve bien la presentación ahí, no? Se ve perfecto. Bueno, el objetivo de este trabajo es contar lo que estamos haciendo en Data Science for Space Weather Services en Argentina desde Tucumán. Este trabajo tiene por objetivo presentar lo que es el detalle de implementación y cómo estamos trabajando con el pipeline de datos en general de lo que es el sitio Tucumán Space Weather Center. Acá está el link, lo pueden visitar en algún momento. El objetivo de Tucumán Space Weather Center es brindar servicios que puedan, que están relacionados con lo que es meteorología del espacio. ¿Sí? Ahora en adelante voy a decir Space Weather como meteorología del espacio, que es la ciencia que estudia los efectos que pueden causar eventos que se producen en el Sol en la Tierra. Específicamente, pueden llegar a tener efectos en lo que son las actividades socioeconómicas que están basadas en lo que son las tecnologías espaciales, es decir, las que usan telecomunicaciones o navegación satelital. Este proyecto entra en lo que es ciencia de datos, ya que tiene 4 pilares fundamentales. Por un lado, lo que son los datos, la infraestructura informática, los modelos que están basados en los datos que almacenamos y el conocimiento del dominio. En cuanto a los datos, 3 partes fundamentales: la cantidad, las fuentes y la naturaleza de estos. En cuanto a la cantidad de datos, aproximadamente son 2 terabytes por día. No almacenamos estos 2 terabytes por día, sino que como recibimos datos con distintas frecuencias de tiempo, lo que se hacen es preprocesamiento de esos datos, limpieza, filtrado, calibraciones, lo cual se reduce considerablemente ese monto de 2 terabytes. Las fuentes con las que estamos trabajando son instrumentos locales, hay instrumentos instalados in situ en nuestra facultad, en el territorio provincial, nacional, e incluso recibimos datos de agencias internacionales. Los datos, por supuesto, están midiendo distintas cosas de lo que es el espacio, son de distintas naturalezas, sí tienen distintas resoluciones y formatos. En cuanto a la infraestructura informática, es lo que nos permite a nosotros hacer la adquisición de datos, el preprocesamiento y el almacenamiento de esto. Nuestro objetivo es intentar llegar a la predicción de ciertos eventos de metodología de espacio en tiempo real. ¿Sí? Actualmente es pseudo real, es difícil hacerlo en tiempo real, pero bueno, estamos en proceso de eso. Con datos estamos trabajando básicamente con lo que son técnicas de Machine Learning, haciendo pronósticos, ¿sí? Específicamente series de tiempo, clasificación de eventos y lo que son las alertas automáticas. Y el 4º pilar es el conocimiento del dominio. Es un área totalmente interdisciplinaria, ¿sí? Por lo que acá se necesita sí o sí la gente que es especialista del área para que nos ayuden a los que somos del área de ciencia de la computación a interpretar los modelos y darnos pie para ajustar así los hiperparámetros, restricciones que van a tener el modelo. Aquí voy a mostrar con un nivel más de detalle lo que es el pipeline general de lo que es el sitio, ¿sí? Acá se puede ver que podemos dividir en 2 partes principales, lo que es la interacción de nuestro servidor con el exterior y lo que son los procesos internos del servidor. En cuanto a la interacción del servidor con el exterior, podemos ver que enmarcamos la adquisición de datos, mientras que en los procesos internos tenemos las otras etapas que son el procesamiento de los datos, el almacenamiento, el análisis y la visualización. En cuanto a la adquisición de datos, fuentes locales y externos, como dije recién, los datos que recibimos son generalmente datos de RINEX y ONEX, que son mediciones que se realizan de la ionosfera, series de tiempo, así como ser datos del viento solar,
índices geomagnéticos. Además, recibimos también imágenes que vienen desde distintos dispositivos, como ser ionogramas, espectrogramas, y además también, esto en general se lo hace vía FTP, pero también consumimos datos vía API, ¿sí? Que en general son datos estructurados en JSON. En cuanto al procesamiento de datos, como tenemos datos heterogéneos, tenemos parsers y cleaners específicos, módulos que se dedican a hacer estas dos tareas para cada uno de los datos que recibimos. Algo frecuente que sucede en este tipo de área es la pérdida de datos, ¿sí? Ya sea porque sucede algún evento, porque algún dispositivo dejó de funcionar. Entonces, cuando reanuda su funcionamiento, el envío nuevamente de los datos ya pueden llegar a archivos dañados o incluso datos faltantes, lo cual lleva a tener esos controles en el medio. Sí, es frecuente que suceda esto. Al tener distintas frecuencias de los datos, hay datos que se transmiten con alta frecuencia, ¿sí? Y por lo tanto se reciben muchos datos diarios, lo cual no es suficiente tener un único método de compresión, como ser el zip, sino que acá cito lo que es otro método que se utiliza es Atanaka, que es un segundo nivel de compresión. Por lo tanto, los datos no solamente vienen comprimidos con un único método, sino que algunos vienen doblemente comprimidos. Y además, hay datos que, además de venir comprimidos, requieren una calibración. Es decir, recibimos datos en crudo, hay que aplicar ciertos algoritmos para obtener el dato real que queremos almacenar o analizar, como ser el TEC, que es el contenido total electrónico. Una vez que hacemos todo esto, de acuerdo al dato que estemos tratando, calculamos estadísticas básicas, que son las que se van a almacenar en nuestro servidor. El motor de base de datos que hemos elegido es MongoDB, ya que suele ser necesario en el camino cambiar la estructura de los datos que vamos a tener, que se aumenten más datos, ¿sí? O que cambien estándares de cómo se están calculando ciertos datos. Entonces hemos apostado por la flexibilidad de lo que es el NoSQL. Después, en cuanto a análisis, estamos haciendo análisis actualmente de lo que es predicción de series de tiempo, univariables y multivariables. En la univariable, que es la que está acá, FCDF2, es la predicción de la frecuencia crítica de la ionosfera, que esto es alta atmósfera. Estamos trabajando con puro long short-term memory. Todos son algoritmos pertenecientes a Deep Learning. Y también estamos haciendo pronóstico a nivel global o mundial de lo que es el contenido total electrónico mediante NARX, que es un sistema autoregresivo no lineal con variable exógena, con un core que es una red neuronal. En este caso estamos probando LSTM, GRU y CNN. Estamos haciendo un versus para ver cuál se comporta mejor. Esto ya hay resultados, sí, que lo voy a detallar un poco más en la próxima diapo. Y para la visualización estamos usando Django y Wagtail, que es lo que nos permite hacer un gestor de contenido para gente que no es del área de ciencia de la computación, facilitarle la publicación de cosas en el sitio. Nuestro semáforo es una API, ¿sí? Que nos permite comunicarnos y ayudarnos a cada equipo desarrollador de cada una de las otras partes. Un nivel más de detalle. Acá menciono un ejemplo que es el pronóstico de 24 horas de TEC, que es el contenido total electrónico, para una sola estación. ¿Sí? Yo recién mencioné que es a nivel global esto. Estamos trabajando con una grilla de 18 estaciones a nivel mundial, pero acá voy a mostrar qué es lo que se hace en una sola estación. ¿Sí? Lo hago en dos grandes partes, lo dividimos en lo que es la interacción del servidor con el exterior y los procesos internos del servidor. La adquisición de datos, ¿sí? Acá tenemos tres fuentes, que es el TEC, que viene de IGS, que es el Servicio Internacional de Sistema de Satelital de Navegación Global, KP Index y DST, que serían las variables exógenas, ya que estamos usando NARX. Estos son índices geomagnéticos. KP Index lo tomamos de NOAA, que es la parte operativa de NASA, y Kyoto, que es una estación japonesa. Estos datos tienen distintas resoluciones. DST tiene 1 hora de resolución, TEC 2 horas y KP tiene 3 horas. Por lo tanto, a la hora de hacer el matching de las tres series de tiempo, necesitamos imputar datos, ¿sí? Para hacer la imputación estamos haciendo un upsampling de lo que es KP mediante cada vecinos más cercanos, ¿sí?
Por supuesto, después lo tenemos que escalar y ya tenemos el almacenamiento de lo que necesitamos limpio para poder pasar a lo que es el modelado de Machine Learning. Dentro del modelado de Machine Learning seguimos todo el pipeline que en general suele seguir la división de los datos, el split, ¿sí? El escalamiento de lo que es el entrenamiento, ¿sí? Bueno, escalamiento lo lleva para lo que es el entrenamiento y después dentro del testeo utilizamos ese mismo escalamiento, la configuración de los hiperparámetros, la prueba de lo que son LSTM, GRU y CNN actualmente, la evaluación del modelo y el ajuste de esos hiperparámetros. Acá siempre se arma un loop con gente que es del área para ver qué va rindiendo mejor. Algo que nos vimos obligados a utilizar para seguir la trazabilidad del proyecto es, bueno, Git para el código, eso estuvo desde el principio, y algo que nos vimos obligados a utilizar es un control de versión de datos, ya que al tener que utilizar una grilla de 18 estaciones, cada estación tiene una serie de tiempo distinta. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que hacer un versionado de esa serie de tiempo para que sea más fácil el procesamiento. Y además, más la variable exógena, en total estaríamos trabajando con 19 series de tiempo a lo que es a nivel global. Una trazabilidad también que nos permite hacer el DBC es el versionado de lo que es los modelos y las métricas de cada uno de los modelos. Bueno, finalmente, los próximos pasos es, cuando se van incluyendo cada uno de los proyectos, es tratar de localizar todo lo que es el sitio para que sea más fácil la interoperabilidad y la portabilidad, ¿sí? Para los nuevos desarrolladores. Tratar de hacer más flexible y fácil la nueva inclusión de esto, mejorar la visualización de lo que es el sitio y de la web app, y se está desarrollando una parte específica para especialistas de lo que es Space Weather, para que accedan mediante una autenticación y nos ayuden a calibrar los datos. Sí, digo bien, a calibrar los datos, ya que hay datos que, si bien están previamente ajustados por máquina, requieren el ojo humano para tener un valor más cercano a lo real. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, muy interesante. Yo te quería preguntar algo. Vos integraste acá varias fuentes de datos diferentes y además de un dominio bastante específico. ¿Cómo es la calidad de esos datos de entrada, digamos, cómo te la encontraste? ¿Y cuánta, digamos así, documentación hay sobre la forma que esos datos tienen, los constraints, digamos? Bueno, nada, como dando pie al panel que viene ahora, que vamos a hablar de calidad y gobierno de datos, la pregunta. Sí, hay datos, por ejemplo, acá voy a volver un poco. Lo que son, este F0F2 sale de un sondador, ese está instalado in situ en nuestra facultad. Estos son datos que se miden. Lo que son datos medidos, muchas veces tienen faltantes datos y son datos que requieren un segundo nivel de calibración o de ajuste, que es justamente lo que estamos tratando de hacer, que es el panel para especialistas del área, para que nos ayuden a tener datos más reales. Hay otros datos como TEC, que es el otro parámetro que estamos intentando predecir, que es calculado. Entonces, a ese dato es mucho más limpio, mucho más fácil de tratarlo. Y la documentación que se tiene en general es muy buena. Sobre todo de las agencias internacionales, siempre se tiene un encabezado que suele tener a veces hasta cientos de líneas de archivos donde especifican con lujo de detalle qué es lo que está haciendo, qué es lo que tiene cada una de las columnas o del formato que corresponda al dato. Suele ser bastante específica. No sé si eso se me preguntaba en la segunda pregunta. Sí, era eso lo que te quería preguntar. Muchas gracias. Axel, no sé si vos tenés alguna otra pregunta. Muy cortita, como para dar tiempo también al break antes del panel. Pero una de las preguntas que me surge, bueno, se evidencia que hay un trabajo de desarrollo muy grande en este artículo. Desde el punto de vista científico, ¿ustedes vislumbran alguna posibilidad o sea, en todo este trabajo se hayan encontrado con partes que evidentemente vieron que eran novedosas, problemas que no habían sido resueltos anteriormente, bueno, y ustedes propusieron una mejora? ¿Qué podrías comentar al respecto, Jorge? Para mí es un área, de hecho, por ejemplo, en cuanto a ciencia, estos dos tipos de predicciones son los que yo actualmente me encuentro trabajando y estamos próximos a publicar artículos científicos, papers sobre
sobre estos dos temas. Hay muchas cosas sin resolver aún en lo que es Space Weather. Argentina todavía está arrancando en este tema, ¿sí? Avisoramos que se van a seguir incluyendo muchos otros proyectos porque cada vez se están poniendo más dispositivos, tanto en tierra como en el espacio, para medir más cosas. Entonces, cada vez van a empezar a llegar más datos, pero que se va a abrir el campo aún más. Actualmente estamos trabajando mucho con series de tiempo, pero yo estimo que próximamente con los datos van a empezar a llegar, se va a pasar a trabajar fuertemente en lo que es el procesamiento de imágenes también. Bien, bueno, muchísimas gracias.